Mi queridísimo Paco Sea, me da muchísimo gusto que estés ahí en mi lugar y además me resulta un privilegio que seas tú. Te estoy saludando desde esta Cuba de siempre, la Cuba de muchas cosas que se impactan aquí, que se colapsan en pensamientos que voy a tratar de desglosar uno a uno. Pero estamos en el marco de esta visita pastoral del Papa Benedicto, un Papa que ha llegado a dos lugares diametralmente opuestos desde el punto de vista de la religiosidad. Un México de mucho catolicismo, de mucha práctica de fe, y una Cuba en donde después de la revolución entró con un marxismo, leninismo y comunismo al ateísmo, y por lo mismo aquí no se profesó la fe. No obstante, se han mantenido relaciones diplomáticas con el Vaticano, que por cierto, para Cuba sigue siendo la esperanza de que el Vaticano sea el intercesor de los intereses de Cuba con respecto del resto del mundo, claro, empezando por los Estados Unidos. Y es por esto el interés que tiene para el gobierno de Cuba, presidido por Raúl Castro, la presencia del Papa Benedicto. Pero vayamos por partes. Quiero decirle en principio que hoy por la mañana el Papa Benedicto estuvo en visita a la Virgen de la Caridad del Cobre, allá en la zona del Cobre. Habló el Papa de algunos temas que son fundamentales y además contundentes por como los dijo. Habló de aquellos que están privados de su libertad o que han tenido que enfrentar grandes dificultades, producto de algunas adversidades que han enfrentado en la vida. También oró por aquellos que provienen de otras generaciones de África y que en migraciones llegaron hasta Cuba, y se rezó por los que están aquí y por los que se quedaron en el otro continente. El Papa después voló sin mucho protocolo. Nos salimos de Santiago de Cuba para llegar aquí a donde nos encontramos en La Habana, en Cuba. Una Cuba en donde se ven tantas cosas en La Habana. Puedo ver la tradición de edificios que son fortaleza en las épocas de la conquista y de la colonia y del descubrimiento de América hasta nuestros tiempos. En el malecón se mezclan diferentes épocas, en donde se ve, por ejemplo, lo que era la Asamblea con el Capitolio, un Capitolio similar al de Washington o al que pudo haber sido el Capitolio de México, que hoy lo conocemos como el Monumento a la Revolución, que era la tónica de cómo se vendrían construyendo estas asambleas generales del Poder Legislativo a principios del siglo pasado. Aquí lo hay, como también hay algunos edificios de corte staliniano, que son la clara influencia de todo el paso de la Unión Soviética que pasó por aquí. En el malecón se pueden ver vehículos Mir, que no veía yo desde las épocas de los 70s, allá en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, o los Skoda o los Lada, que son vehículos también de la Alemania del Este, que todavía siguen circulando aquí. En este lugar convergen muchas cosas y se ve una Cuba que trata de renovarse. No obstante, todavía vive del pasado como este lobby en donde nos encontramos aquí en el Hotel El Nacional, construido en 1930, y que desde esa fecha hasta ahora, hace 81 años, por aquí han pasado Sir Winston Churchill, Ernest Hemingway, pero también el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, y el propio Fidel en su juventud, con su puro y un mojito en la mano. En este lugar habrán discutido muchos de los planes que tendrían para una Cuba renovada después de caído el régimen de Fulgencio Batista. Hoy el Papa Benedicto se reunió en el Consejo de Ministros con el presidente Raúl Castro y hablaron de temas más que nada diplomáticos que tendrían que ver con la salvaguarda que el Vaticano siempre observaría sobre temas específicos de muchas denuncias sobre derechos humanos. No se habló claramente de cuáles ni cómo. Lo único que se decía es que el Vaticano los observa y evidentemente se cruzarán notas con el gobierno de Raúl Castro. Habló de que en todo momento lo que el Papa requiere es que el tema de la religiosidad y de la espiritualidad vaya penetrando, y reconoce a muchas familias que en Cuba han dado incluso hasta sus casas para oficiar la Santa Misa adentro de sus pequeñas residencias o habitáculos que tienen, en donde poco a poco va ganando el camino de la fe, una fe que 4 generaciones por lo menos no han conocido. Pero en fin, el hecho es que hubo más que nada
no una reunión apostolar o desde el punto de vista religioso, sino más bien desde el punto de vista diplomático allá en la sesión del Consejo de Ministros. Raúl Castro llegó con su gabinete, su ministro de Asuntos Exteriores, su secretario del Interior, y el Papa Benedicto llegó con su ministro de Asuntos Exteriores y con el secretario de Estado Vaticano, el señor cardenal Tarcisio Bertone. Se cruzaron regalos, hubo un intercambio de buenas voluntades, hubo la salida para ver a la prensa internacional, como la que le muestro, y sobre todo hubo el deseo de refrendar la relación bilateral entre un gobierno, el de Cuba, y uno, el del Vaticano, que están dispuestos a seguir haciendo un trabajo intenso para poder abrir este país al resto del mundo. El día de mañana el Papa Benedicto saldrá, después de un par de reuniones, una gran misa que se va a hacer aquí en La Habana, en Cuba, y después de ahí habrá, bueno, la homilía, obviamente, ahí habrá mensajes interesantes, y después vendrá la despedida en el aeropuerto Martí, en donde de ahí viajaremos a la ciudad de Roma para que finalmente el Papa tenga un poco de reposo. Ha sido para este hombre octogenario una gira extenuante. Prácticamente han sido 7 días desde que empieza hasta que termina, en donde el Papa no ha dejado de trabajar. El Papa Benedicto tiene mucho más voluntad que edad, una edad que no le ayuda. La voluntad lo determina todo. Esto es todo desde La Habana, en Cuba, en la cámara, Roberto Mares, y para ti, mi querido Paco Sea, y todo el auditorio, querido auditorio de Cadena 3, su servidor Pedro Ferriz de Con. Gracias y buenas noches.